Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. ¿Quién no soñó de niño con encontrarse un antiguo tesoro o explorar un viejo barco hundido? Hoy vamos a platicar con alguien quien hizo realidad esos sueños. La arqueóloga Pilar Luna, titular del área de arqueología subacuática de Lina y una exploradora pionera de las grandes maravillas que oculta nuestro país. Nos habla acerca de su investigación y conservación. Esto es Los Observadores. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Observadores. Encantada de estar aquí, Iván. Mucho gusto. Eres pionera de una actividad fascinante. Eso sí. Fascinante, a lo mejor poco conocida, poco valorada, pero de alto valor para el país y para el matrimonio, que es la arqueología subacuática. Así que comienza contándome cómo te involucraste en esto hace muchos años, cuando nadie se preguntaba qué es lo que hay abajo del agua. Pues mira, fue un regalo, o sea, fue tomando clase de Arqueología General en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 72. Yo me pregunté qué pasa con el patrimonio cultural que está sumergido en las aguas de México. Nadie y hablaba del de mundo. eso en ese Nadie, momento, ¿no? Y bueno, pues corrí a la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia y empecé a buscar si existía algo, ¿no?, que se llamara Arqueología del Agua, hidroarqueología, algo así. Y encontré un libro nada más, escrito por el doctor George Bass, de origen norteamericano, que se llama en inglés Arqueología Subacuática. Entonces lo leí, me lo devoré, por supuesto, y dije, a esto quiero dedicar mi vida. Si existe una disciplina que estudie el patrimonio cultural sumergido, ahí fue mi vínculo, ¿sí? Y desde entonces no me ha soltado. Y a eso le has dedicado tu vida, Pilar. Sí, que dime, ¿qué ha sido de todos estos años de estar investigando, buscando, conservando en las aguas mexicanas? Pues mira, ha sido, para empezar, una vida llena de retos y de fascinaciones. Al principio fue los primeros años para ir creando conciencia dentro de mi propia institución, de mi propia área, de que existía ese patrimonio y de que existía una disciplina para estudiarlo. Finalmente, en febrero de 1980, se crea un área en el Instituto Nacional de Antropología e Historia dedicada a la protección, a la investigación, a la conservación y difusión del patrimonio cultural sumergido. Muy activa, que todos estamos muy al pendiente de todo lo que sale de esta dirección, ¿no? Pues estamos trabajando mucho, llevamos trabajando muchos años y todo el grupo trabajamos con mucho ahínco, como un trabajo de equipo, en proyectos tanto de la época prehistórica como prehispánica, como histórica. Imagínate, la historia en capas, es un libro lo que vamos leyendo. ¿Qué recuerdas, cómo recuerdas la primera vez que te sumerges? Porque también incluso bucear era una actividad de bastante novedad en aquel entonces. ¿Cómo recuerdas la primera vez que enfrentas o que bajo el agua encuentras un yacimiento arqueológico? Primero tengo que decirte que yo aprendí a bucear en la Alberca Olímpica de México precisamente para hacer arqueología subacuática, entendiendo desde el principio que el propósito de la inmersión no iba a ser solamente la recreación y la maravilla de estar en un ambiente así, sino iba a ser el trabajo arqueológico. Pero no puedo negar que estar bajo el agua, y la pregunta que me haces es algo muy especial, muy difícil de poner en palabras. Creo que cada quien lo vivimos diferente. Yo he dicho alguna vez que mis momentos de mayor espiritualidad han sido bajo el agua, ¿no? Y he estado en muchos contextos. He trabajado a 40 metros en el mar Egeo, por ejemplo, en el Mediterráneo, y trabajado a muy poca profundidad en alguno de los proyectos en aguas mexicanas. O sea, la variedad de contextos, de tipos de agua, de visibilidad, de retos. Una vez en el Golfo de México, una cantidad de animales realmente nos sacaron del agua porque estábamos en peligro. ¿De qué estamos hablando, Pilar? ¿Qué tipo de animales? Barracudas. Pasaba lo siguiente: arriba en la superficie estaba uno de los barcos de la Armada de México que nos estaba apoyando y los marineros estaban pescando, estaban sacando barracudas y nosotros estábamos abajo. Y bueno, pues yo digo que las barracudas familiares, de las que se estaban perdiendo, empezaron a rodearnos. Normalmente, y es un pez agresivo, sí, ¿no? Normalmente cuando tú te vas contra ellos, se van, pero en esta ocasión no.
Entonces sí recuerdo que valoramos mucho la situación, lo consulté con uno de mis compañeros más importantes con puras señas y le dije que la situación estaba difícil, que si hacíamos la señal de que todos para arriba, y así fue. Entonces ese fue un momento Crítico, ¿no? crítico, Importante. crítico. Bueno, hemos enfrentado nortes que nos han hecho correr, con toda la embarcación, por supuesto, a protegernos detrás de callos, de islotes, para pasar el temporal. Este, Sí, como bien dices, te has movido en una frontera del conocimiento, pero también una frontera de la naturaleza, así es, una frontera del dominio humano, ¿no? Que estamos tan acostumbrados y hemos sometido a selvas, bosques, desiertos, pero de pronto el mar así es. sigue siendo impenetrable. Y en este devenir, Pilar, hablaste de prehistoria. Cuéntame eso, ¿qué has atestiguado desde la prehistoria? Bueno, tenemos algo fascinante que es un sitio que los espeleobusos, los descubridores del sitio le Ujú, llamaron hoyo negro, ujú, precisamente por el fenómeno que se da en la atmósfera. Ellos fueron poco a poco explorando un túnel o túneles, porque son varios, y fueron haciendo sus marcas y llegaron a explorar 1.200 metros, penetrando a unos 15, 20 metros de profundidad. O sea, esto es como en un nado Así horizontal. es, Ajá. nado horizontal, y de repente sus linternas ya no toparon con ninguna pared, y entonces se dieron cuenta que estaban en una oquedad que poco a poco que hemos estudiado, te puedo decir que tiene 62 metros de diámetro, 55 de profundidad, y con 42 metros aproximadamente descubrieron un esqueleto humano. Yo creo que aquí déjame, antes de que me digas qué era ese esqueleto, se dice muy fácil lo que acabas de señalar, ¿no? Las medidas de un sitio, pero hay que contextualizar que estamos en Totalmente. un sitio completamente oscuro Exacto, donde Iván. la luz más potente no sirve de absolutamente nada, Totalmente, ¿no? así es, como lo has precisado, ¿no? Han sido años de trabajo, es un trabajo muy interesante porque estamos combinando el trabajo de espeleobusos muy conscientes, Ujú. que desde que descubrieron el sitio se dieron cuenta que no tenían que tocar nada para que los expertos pudieran hacer su investigación. Ahora, es un sitio que debo decirte que ninguno de los grandes expertos que está haciendo la investigación de los distintos componentes que ahorita hablamos de este sitio, ha llegado al sitio. O sea, es muy especializado ese buceo, es de muy alto riesgo, pero este grupo ha entendido muy bien, ha tomado cursos de registro de arqueología subacuática para que estos especialistas puedan pedirles exactamente qué es lo que necesitan. Qué maravilla, es una comunicación Así de es. hombre a hombre, bueno, de investigador a investigador. Y aquí me platicas, hay un esqueleto. ¿Qué nos revela ese esqueleto? ¿Cuál es su importancia? Bueno, en primer lugar, hasta ahorita ahí es el único que hemos encontrado. Es una chica que tenía entre 15 y 16 años, que vivió hace casi 13.000 años. 13.000 años, o sea, estaríamos hablando de uno de los El más antiguo el poblador más antiguo de América, en América, encontrado a la fecha, como en esqueleto completo. Ah, exactamente, ok. intacto y genéticamente intacto, que ha permitido hacer estudios muy, muy a fondo entre especialistas mexicanos, norteamericanos, canadienses, de Dinamarca, que han permitido entender que Naya, ¿Es su nombre? se le puso Naya Ujú. por En las relación a náyades, la las diosa. a Ajá. las deidades que eran las protectoras de las aguas dulces, ¿sí? A mí me encanta el ¿Y nombre. qué historia nos cuenta Naya? Bueno, de lo Uf, que podemos saber ahorita, porque me imagino que la investigación, ese continúa. cuerpo no ha sido extraído. No, ya ha sido Ya extraído. ha sido extraído. ¿Qué Tenemos, historia nos cuenta? ¿Cómo la ciencia es capaz de revelarnos a través de un cuerpo bien conservado, pero que vivió hace 13.000 3.000 años? años. Este, eh, ¿Cómo nos cuenta una historia? Bueno, sabemos primero a través de su propio esqueleto, sus propias características, una chica muy, muy, muy delgadita, debió pesar muy pocos kilos, medir 1,45, eh, vivir hasta los 16 años máximo, y pasó hambrunas, Iván. O sea, en sus huesos están las huellas de épocas de verdadera hambruna. Esto nos está hablando del paleoambiente, del Ujú. contexto que Lo que existía sucedió en ese entonces afuera. momento en la misma Sí, península de así es. Yucatán. Y ella, seguramente como los animales, que son 26 distintas especies de fauna, la mayoría extinta, fantástico también,
fueron buscando algo de agua, ¿sí? Que se encontraba en el fondo de esta oquedad. Y seguramente ella se cayó y ahí quedó, ¿sí? Pero su esqueleto está en perfectas condiciones. La conservación que ha hecho personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia es increíble. Y estamos garantizando su preservación. Claro, y Pilar, y ahora cuéntame un capítulo, pero de la Nueva España. Háblame de lo mismo, un patrimonio que esté ahí sumergido y que nos esté contando otra historia. Bueno, un capítulo que te puedo contar ahora con mucha claridad es una relación de la metrópoli de España con la Nueva España, donde existían las flotas de la Nueva España, las flotas que venían que salían de Cádiz y que venían a México, al puerto de Veracruz. Bueno, no era México, era la Nueva España. Nueva España. Así es. Y bueno, hay toda una relación de navegación de siglos y donde muchísimos de esos barcos naufragaron por muy diversas causas, incendios, ataques de piratas, tormentas. Pero voy a añadirte un poquito de información porque es fascinante cómo México, por su lugar geográfico, está uniendo 3 continentes en ese momento. Por un lado, Europa, con las navegaciones a la Nueva España. Y por el otro lado, el galeón de Manila. Manila, ¿no? Así la es. ruta, De Acapulco, la nao de China. Exactamente. O el galeón también de Acapulco, como se le conoce. Entonces, hay mercancías que pasan de Manila a España solo a través de México, ¿no? Viniendo por Acapulco, luego se hacían las ferias, la de Acapulco, la de Tlaxcala, la de Puebla, etcétera, hasta llegar a Veracruz, donde se embarcaban esas mercancías para llegar a la metrópoli y viceversa. Y no solo son mercancías, son personas, ¿sí? O sea, en estos barcos, además de lo que llevaban y traían, navegaban personas de distintos rangos y de distintas funciones sociales. Y me cuentas que en este momento hay un yacimiento en específico de una embarcación donde se está investigando. Tenemos, por un lado, en Baja California, los restos de un galeón de Manila, de los más tempranos, ¿sí? 11 kilómetros y medio entre dunas, con fragmentos de porcelana, de cerámica, de terracota, de metales, etcétera. Y por el otro lado, en el Golfo de México, tenemos un proyecto de investigación de la flota de la Nueva España que zarpó de Cádiz en julio de 1630, se hundió en octubre de 1631, justamente por las tormentas del norte de México, y añadimos a ese proyecto de la flota la investigación y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México, porque es muy difícil encontrar un barco en específico, pero hemos encontrado casi 400 sitios en el Golfo de México. No solo barcos. No solo barcos. ¿Sí? Qué maravilla. Estamos hablando de una riqueza patrimonial que poco se sabe, pero además, Pilar, no quiero irme de esta conversación sin que me hables un poco de la defensa que hay que hacer de este patrimonio, porque como bien señalaste, es poco visible, puesto que es subacuático. Y además hay una expoliación y hay muchas empresas a veces dedicadas a buscar, a extraer, etcétera. Entonces, el papel del INAH en la defensa del patrimonio subacuático. Yo creo que es fundamental. Yo creo que uno de nuestros metas y de verdad retos es dar a conocer, y estos medios son fantásticos, por cierto, a todo el público que bajo nuestras aguas, no solo marinas, sino continentales, lagos, lagunas, cenotes, manantiales, etcétera, existe un patrimonio cultural que es tan importante como el que está en tierra. Lo primero que necesitamos es entenderlo para poder defenderlo e irlo investigando acorde a las posibilidades y prioridades para poder recuperarlo de tal manera científica, sistemática, que podamos reconstruir el evento de lo que pasó para contar la historia. Y saber que ese pasado forma parte de nosotros, así es, que cuidarlo. Y yo creo que lo resumes muy bien, Pilar. Entenderlo para poderlo defender. Y a eso se dedica Pilar desde la Dirección de Arqueología Subacuática del INAH, donde yo realmente te felicito por el trabajo que has hecho durante todos estos años como pionera y luego como gran investigadora. Y te agradezco tu presencia aquí en Los Observadores. Muchas gracias por todo, Iván. Es un honor. Gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.